Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy buenos días a toda nuestra teleaudiencia de estos medios de comunicación aquí en Hosman Noticias número 1. En este jueves, hoy 15 de mayo y sin lugar a duda, pues una de las noticias que en este momento están en todos los medios de comunicación colombianos e internacional es sobre el hundimiento de la consulta popular. Unos valientes congresistas hundieron este gasto que nos iban a meter a nosotros los colombianos. ¡Qué bueno! Gente buena que quiere las cosas buenas para Colombia, unos valientes congresistas que le dijeron no a este gasto porque nos íbamos a gastar más de 700.000 millones de pesos. Pero para iniciar en este momento vámonos con Caracol Radio en esta mañana, gracias a los servicios de Caracol, lo que nos informa aquí para Hosman Noticias número 1. Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. No, repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que presentará de nuevo al Congreso la consulta popular con una pregunta adicional en salud, y Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, advirtió con anterioridad nuevas manifestaciones tras el hundimiento de la consulta popular. Caracol Radio, hoy jueves 15 de mayo. El país despierta y la va a pasar todo el día hablando de la propuesta del gobierno nacional para hacer la consulta popular que se hundió en el Congreso y que tenía la intención de parte del gobierno de darle una mirada, un repaso a la antigua reforma laboral. La plenaria del Senado negó esta propuesta. Escuchemos al secretario del Congreso, Diego González, cuando se consolidaron los resultados. 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Una situación que, como ustedes entenderán, generó diversas reacciones dentro del recinto, que se calentó muchísimo ayer, razón por la cual tuvo que intervenir hasta la policía para separar a los congresistas. Muchos de ellos acusan al presidente de la corporación, el doctor Efraín Cepeda, de fraude. Escuchemos los momentos de tensión que vivió el ministro del Interior, Armando Benedetti, y varios congresistas con el secretario del Senado. Repitamos la votación. 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 Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. No, repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos. Sin trampa. El ambiente que se vivió ayer en el Congreso Nacional frente a esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien se le vio pues muy molesto con el secretario de Presidencia del Senado, Diego Alejandro González, también se pronunció. Lo que hubo hoy fue la actuación de unos malandrines. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra, y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no, y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y es la acción mía airada. ¿Qué más dijo el ministro Benedetti? Que va a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía y otras autoridades tras advertir eso que nos narraba, que se habría cometido una anomalía porque supuestamente se cambiaron algunos votos cuando se estaba leyendo el resultado. Y siguiendo con la consulta popular, el presidente se dirigió al país
luego de su hundimiento en el Congreso, le solicitó al Senado votar nuevamente la iniciativa que radicó el gobierno. A ver, ¿qué dijo el jefe de Estado en concreto desde la China? Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Siguiendo la cronología de lo que pasó ayer en el país y que se extendió hasta China, pues Petro dio varias razones para argumentar el fraude. Dijo que la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, no la dejaron votar y que el secretario del Senado, que es protagonista, decidió quitarle un voto al sí, en referencia a la confusión que hubo por el voto del senador de Cambio Radical, Edgar Díaz. También mencionó el poco tiempo que le dio el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para cerrar el registro de los senadores que votaron. Escuchamos al mandatario. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes. Como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la orden es no levantar un solo arma contra el pueblo. Frente al hundimiento de la consulta popular, Gustavo, el primer mandatario también aseguró que no esperaban un hecho tan dantesco como el que se vivió ayer en el Senado de la República y asimismo indicó que este hecho no le sorprende. Sin embargo, tenía cierto optimismo de que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso y recordemos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que los votos ya los tenía inicialmente. Sí. Y siguiendo con este tema, Gustavo, el presidente, luego de pedir que se vote nuevamente la consulta popular y arremeter contra los legisladores de la oposición que lo hundieron, afirmó en sus redes sociales que volverá a presentar esta iniciativa gubernamental y cuáles fueron los cambios que tendrá esta nueva propuesta. Bueno, Juan Carlos, irá con una pregunta adicional en salud. Convocó el presidente para el 19 de mayo en el Paseo Bolívar de Barranquilla a la gente para comunicar la decisión popular. Dijo lo siguiente: el presidente de la República convoca a toda la población a las asambleas populares municipales, cabildos populares desde hoy hasta el domingo. Allí se debe discutir la decisión a tomar, si aceptamos el fraude o vamos a ejercer el derecho a huelga general. De otro lado, el jefe de Estado también criticó la postura de la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde al abandonar la plenaria y no votar la consulta. Yo apoyo a Angélica para ser presidenta del Senado en contra de Iván Name. Ahora usan a Iván Name para tratar de hundir la reforma pensional. Ahora usan también a Angélica para hundir la consulta popular y hundir también la ley que presenté para ser discutida en el Senado y que 8 senadores de la Comisión Séptima traicionaron, dijo el presidente. Angélica Lozano, recordemos, actualmente es la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, que tendrá que discutir la reforma laboral que revivió en el Legislativo. Bueno, en otros temas, en medio de una reunión con representantes del Consejo Gremial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la efectividad de la fuerza pública ha mejorado. ¿Qué compromisos hizo el señor ministro de la Defensa, Juan Carlos? Gustavo, fue claro, el ministro anunció que ha adquirido cerca de 1.000 drones para fortalecer la movilidad y la capacidad operativa, especialmente todas las unidades que están desplegadas en el Catatumbo, y afirmó que la estrategia del gobierno para enfrentar el crimen se basa en 3 puntos: priorización, focalización y persistencia. En este momento, con el decreto de conmoción interior, por ejemplo, van a llegar alrededor de unos 1.000 drones pequeños, con unas capacidades especiales, para poder nosotros tener mayor iniciativa en el campo de batalla. Además, aseguró que el gobierno ya trabaja en conjunto con la industria nacional para desarrollar vehículos blindados, sistemas antidrones, tecnologías de control del espectro electromagnético, con el fin de combatir la extorsión y otros delitos que preocupan al sector empresarial y también a toda la ciudadanía. Ya venimos con más información con la que despierta Colombia en 6 AM. Don Juan Carlos, feliz día informativo para usted. Feliz día informativo, Gustavo. Bueno, muy bien, seguimos, claro que sí, con la información. Hoy con todo esto que nos está pasando, zaperoco, se formó la pelotera en el Senado de la República y esta fue la nota, la información que tuvimos también en las horas de ayer, en el miércoles por la tarde, en el 14. Esto es tomado gracias a nuestro corresponsal desde Bogotá. Vamos a ver. Va a hablar, pero la noticia a esta hora es que anuncia que va a demostrar que metieron un nombre más. Escuchémoslo. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es
y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa, y es la acción mía airada. Ay, no, la reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. O sea, usted está diciendo que hubo trampa. Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación. Y la votación está pelada. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. E intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Después hace una aclaración y ahí es cuando yo le pego a la mesa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿La apelación? ¿Piensan volver a revivir obviamente eso? Claro, tiene que haber una apelación y va a haber la apelación. Ya María José la presentó y pues aquí estamos con Angie también estudiando. Angie nos está acompañando, sabe que es la secretaria general de Presidencia, y pues vamos a tomar las medidas legales y penales pertinentes. Ministro, pero revivió la reforma laboral. ¿Cómo va a ser ese movimiento ahora con la nueva reforma laboral que está otra vez viva? Esa es una pantomima de ellos, porque no se puede convocar extras, porque la legislatura llega hasta el 20 de junio. Entonces yo no sé si en 5 semanas puedan hacer todo. Verá que no apoyan absolutamente nada y que todo lo que hicieron fue en contra del pueblo. Aquí lo que se está pasando es que el Congreso otra vez le quitan los derechos laborales a la clase obrera y el pueblo le quedará el camino de la calle. No, es que hoy, por ejemplo, han debido haber dicho para qué comisión va. Y no ha pasado absolutamente nada de eso. Y no hay garantías, no las hubo en el conteo de los votos, no la hubo en el tiempo para votar, porque había una gente que quería votar y no fue reconocido el voto de las personas que querían votar y le cerraron la puerta para que no votaran. Eso nunca se había visto. Bueno, tienen otra alternativa que es la mini reforma laboral. De malandrín. Tienen otra alternativa que es la mini reforma laboral en Comisión Séptima con mensaje de urgencia e insistencia. ¿También le van a apostar a eso? Le vamos a apostar a la apelación, a la mini reforma y le vamos a apostar a la denuncia penal del robo que hubo. Una consulta, por si el esto no pasa, aplica en el Senado cuando se acabe la legislatura. No, legalmente no sé qué me hablas. ¿Otro mecanismo de participación ciudadana está descartado por ahora por parte del gobierno para este tema de los reformas? Sí, por ahora está descartado. Ministro, ¿tiene el video? ¿Nos puede mostrar el video? ¿Lo tiene por ahí? Ya lo publico ahorita y le muestro cuando él hace así y viene y se pone así. Perfecto, señor ministro, muchísimas gracias. Estábamos escuchando entonces al ministro del Interior que dice que hubo trampa. El ministro del Interior dice que hubo trampa, que hubo fraude, que va a demandar, señores. ¿Cuál sería rápidamente, don Álvaro Forero, el titular de lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República? La polarización continúa hasta límites peligrosos. El titular, don Álvaro Forero, ¿cuál sería de lo que pasó hoy? Pedro. La polarización continúa hasta límites peligrosos. Hasta límites peligrosos. Pedro Viveros, ¿cuál sería el titular de lo que pasó hoy en el Congreso de la República? El Congreso de la República tiene la palabra en la reforma laboral colombiana. Titular, ¿cuál sería, padre Alberto Linero? Hay democracia en Colombia, hay que respetarla. Don Ricardo Ospina, situación histórica la que pasa hoy en el Congreso de la República, se hunde la consulta y queda revivida la reforma. El gobierno molesto porque revive la reforma laboral que defendió hasta hace pocos días. Doña Silvia Patiño, reacciones de todos lados. El titular de hoy en el Congreso de la República, sesión histórica. Gobierno llama
a la gente a las calles tras hundimiento de la consulta popular. Noticia en desarrollo, la noticia del momento en Colombia. Se ha hundido la consulta popular propuesta por el gobierno, don Ricardo, y se revive la reforma. Ricardo. Que acaba de decir Armando Benedetti, ministro del Interior, dando más pistas hacia dónde va el gobierno, que les queda el camino de la calle. O sea, prepárese porque lo que viene es o una huelga general o una movilización. No sé qué tanta convocatoria tenga el gobierno, tiene sus bases, tiene el presupuesto, tiene los empleados públicos, pero lo que viene va a ser agitación social del gobierno luego de la derrota de su consulta en el Senado de la República. Pero para entender un poco, Ricardo y Jorge Alfredo, lo que está denunciando el ministro Benedetti, primero dijo que tiene un video para demostrar que hubo fraude, que ahora lo va a publicar a través de sus redes sociales, pero lo que él dice es que en el momento cambiaron el voto del senador Edgar Díaz, que estaba por el sí a la consulta, y lo cambian por el no, y que en ese momento es que él golpea la mesa. Así que el tema está relacionado con un solo voto, y ese solo voto que dice el gobierno fue el del fraude, es el de el senador Edgar Díaz. Frases de Armando Benedetti: al pueblo le quedará el camino de la calle, llamó malandrines a Efraín Cepeda, el presidente del Senado, del Congreso, y al secretario general del Senado. Y otro dato adicional, Jorge Alfredo, ya para cerrar, Benedetti dice que le van a apostar a todo, básicamente a la apelación, a la mini reforma del Partido Liberal, pero también a la denuncia penal que van a instaurar ante la Fiscalía por fraude. Ricardo Ospina, director del servicio. El camino de la calle y la huelga general, es lo que dice el gobierno, pero dos cosas sobre lo que dice el ministro Benedetti. De nuevo, 49-47 quedó la votación. Quitándole el voto de Edgar Díaz, quedaría en 49-48. Diga usted, también hubiera ganado. Que la ley dice que debe estar 20 minutos abierto el registro, eso no lo dice en ninguna parte. Aquí estoy mirando y remirando la ley quinta, y en el lado dice que tiene que estar, y el ministro también, que tendría que estar abierto el registro 20 minutos. Y yo no lo encuentro, Jorge, yo no encuentro el artículo que dice que el presidente del Senado está obligado a que el registro esté abierto 20 minutos. Yo no encuentro eso de donde lo dice. Si no fueron capaces de controlar a su gente, y si el pacto histórico no fue disciplinado y sus senadores no estaban en el recinto, pues es culpa de ellos. Si tenían los votos y se fueron al baño, pues culpa de ellos. Mala suerte, imagínense. En punto de la tarde, noticia en desarrollo. Se ha caído la consulta popular para los oyentes que llegan y los seguidores que llegan a esta hora a la frecuencia de Blue Radio y de Voz Populi. 49-47 ha ganado la oposición y queda revivida la reforma laboral en el Congreso para estudiarla como salida. Y la gran noticia a los ciudadanos y a los paganinis es que nos ahorraríamos 750.000 millones de pesos en esa consulta. Carmona. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces amenazas y más amenazas, el zaperoco que se formó, la pelotera en el Congreso de la República, pero por fortuna, gracias a Dios, ya nosotros los colombianos nos vamos a ahorrar más de 700.000 millones de pesos con esta consulta, que era una campaña política para atornillarse este señor supuesto presidente que tenemos en Colombia. Compatriota, apoya a Compatriota, así que si no se ha suscrito en este canal, suscríbete, comente, dele like y ayúdenos porque vamos con más información para este día. Vámonos porque el tema está candente, se hunde la consulta popular y el tema que viene en segundos más adelante es que resulta que Laura Sarabia sigue metiendo las de caminar por allá en China con este viaje que hicieron a China. Eso va a ser todo un fiasco, va a ser todo un despilfarro, un tour pagado por nosotros los colombianos, y ya les voy a contar por qué razón esta mujer, esta baby canciller metió las de caminar por allá en China. Eso se formó la del zaperoco, no solamente también aquí lo que pasó en Colombia, sino también en China, que va a ser otro despilfarro con todo esto de lo que ellos más critican, que el imperio, que los imperialistas, y se van por donde es un imperio, porque China es un imperio. ¿Sí ve cómo es el lenguaje, cómo es la retórica? Seguimos con la información. El tema del momento, la pelotera que se formó en el Congreso.
Rafael y televidentes, muy buenas noches. Definitivamente fue una jornada polémica en la plenaria del Senado. La polémica inicialmente empezó cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el secretario estaría agregando votos por el no, una vez se había cerrado la votación. El voto de la polémica fue el del senador Díaz, quien en su cuenta de X aseguró que su voto definitivo fue negativo y no positivo como había asegurado el ministro. Por otro lado, la senadora Marta Peralta, quien no alcanzó a votar la consulta popular, pues anunció que este jueves radicará una acción de tutela para que sean reivindicados sus derechos. Y aunque se revivió la reforma laboral, congresistas y también el ministro del Trabajo afirmó que ya no hay tiempo favorable para que se pueda sacar esta reforma laboral. Pues a continuación les tenemos un resumen de la jornada de hoy. Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Se hundió la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro en el Senado. Tras una controversial votación, el no venció con 49 votos frente a los 47 por el sí a la aprobación de la consulta popular. 49 votos por el no. Cerca de las 10:20 de la mañana, el senador León Freddy Muñoz radicó una proposición para modificar el orden del día para que se votara primero el llamado a la consulta popular, acto que fue rechazado tras una proposición de la senadora Paloma Valencia a las 2:20 de la tarde. Aquí no es solamente la politiquería y el despilfarro de la plata. A esa misma hora, los representantes a favor de la consulta decidieron abandonar el recinto durante la primera votación sobre el informe de apelación a la reforma laboral. El ambiente continuó tenso con intervenciones entre partidarios y opositores. Habría que hacer un compromiso, porque aquí hay gente en el Congreso que, a pesar de que es senadora, no saben que el año legislativo va del 20 de julio al 20 de junio. Para que un poder le pueda decir al otro no y su decisión se respete. Ni más faltaba que uno puede usar las consultas populares para desconocer la voluntad de la ciudadanía, de los poderes. Con los votos manuales, 67 votos por... A las 3:54 de la tarde, el informe de apelación a la reforma laboral entró en votación. Posteriormente, a las 3:57 de la tarde, fue aprobada con 68 votos. Esto revive la reforma que espera ser asignada a un proceso legislativo. Ha aprobado el informe de apelación presentado por el senador Ariel Ávila. Siguiente punto es la votación de la consulta popular de carácter... Por otro lado, a las 3:58 de la tarde, entró en votación la consulta popular, la cual fue hundida por una diferencia de 2 votos tras realizarse un conteo manual a las 4:06 de la tarde, lo cual generó desorden entre los diferentes representantes. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetir. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la senadora María José Pizarro, junto a varios senadores, se aglomeraron en la tribuna del presidente del Senado durante el cierre de la plenaria. Tras la tensa situación entre la bancada y la oposición, fue necesaria la intervención de la policía para evitar desmanes. Y hubo reacciones en el Congreso, pero también de diferentes líderes políticos, en especial por ese papel amarillo donde se registraron los votos de manera manual por parte del secretario. También escuchemos las declaraciones del secretario del Senado. Esta fue la reacción del ministro Armando Benedetti al finalizar la votación para aprobar la consulta popular. El ministro aseguró en una agitada atención a medios que el secretario agregó votos por el no, una vez se había cerrado la votación. Se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no y ahí es cuando yo le pego a la mesa. Sin embargo, se conoció el papel en el que al parecer el secretario anotó los votos manuales, anotando Iván Cepeda y Sonia Bernal por el sí a la consulta y Andrés Guerra y Edgar Díaz por el no. En su cuenta de X, el senador Díaz afirmó que su voto fue negativo. Hoy, como todas las sesiones que se adelantan en la plenaria del Senado de la República, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica. A viva voz,
Anuncia el senador Edgar Díaz su voto, que fue por el no, y el secretario lo anuncia. Asegurarle al país y a la opinión pública que no hubo fraude de ninguna manera. El hundimiento generó varias reacciones políticas. Y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda. Efraín Cepeda del Partido Conservador y sus aliados. Y se revive, entre comillas, la reforma, no hay suficiente tiempo y creemos que el plan de ellos es destrozar la reforma laboral, hacerles unos remiendos si llega a salir. Pero hoy el Senado de la República demostró que defiende la separación de poderes. Hoy le demostró a Gustavo Petro que no es el dictador que él cree, que iba a usar 750.000 millones de pesos para hacer campaña, para seguir robando. Pues no se lo permitimos. Gustavo Petro y el gobierno no perdieron la consulta popular con el Centro Democrático, lo perdieron en sus fuerzas básicas, al interior de sus partidos políticos. Aunque el Senado le dio un nuevo oxígeno a la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima, el ministro de Trabajo afirmó que los tiempos no son favorables. Tiene una prueba de fuego el Senado de la República con la apelación que revivió la reforma laboral. Yo creo que los tiempos están muy difíciles para que la reforma pueda salir avante. Habían hundido la reforma, habían dilatado la apelación por 10 semanas y en último momento aparecieron enamorados de la apelación que había presentado el senador Fabián Díaz. Finalmente, la jornada cerró con varias disputas y enfrentamientos entre diferentes integrantes del Congreso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse. Bueno, muy bien, ahí estaba la información. Muchas gracias a estos servicios noticiosos de CITE TV y nos vamos con más reacciones de lo que pasó ayer y estén pendientes cuál fue la metida de patas de Laura Sarabia, la baby canciller. El Zaperoco, más reacciones. Entre gritos, celebraciones de algunos y amarga derrota para otros, finalizó el debate en la plenaria del Senado en el que se hundió la consulta popular con 49 votos en contra y 47 a favor. Como si se tratara de una batalla campal, la votación desató el malestar de los senadores afines al gobierno nacional e incluso del ministro Armando Benedetti, que no aceptó los resultados de la votación y aseguró que se cometió un delito. Se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no. Desde el pacto histórico apelaron la votación. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, que apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí habían. Antes de hundir la consulta popular, el Senado votó una proposición sobre el informe de apelación del hundimiento de la reforma laboral. Con 68 votos a favor, se revivió el debate del proyecto que no superó la discusión en la Comisión Séptima. Lo que sí es que tenemos que trabajar para que salga del Congreso una reforma laboral que piense en los millones de trabajadores colombianos que todos los días se esfuerzan por salir adelante. Que el presidente del Senado tendrá que definir a dónde va la reforma laboral revivida, a qué comisión. Y ahí la comisión la discute, la aprobará con los cambios que ellos crean que sea necesario y pasa a la plenaria del Senado. Para eso tenemos 20 días. El presidente Gustavo Petro incitó a los colombianos a reunirse en Cabildo Popular y tomar acciones frente a esta decisión. Bueno, esto es una campaña, una batalla campal, de verdad que sí, en este 14, el día de ayer, en ese miércoles, allá en este Congreso de la República. Tenaz. Y más reacciones. Del afán no queda sino el cansancio. Del afán y de esa necesidad de cambio no queda más sino una mala decisión. Y eso ya lo vivimos con el gobierno que estamos pasando. Y no puede pasar otra vez con gente así. Por eso esto es una invitación para que usted no se deje llevar por el afán, por esa necesidad de querer cambiar el país, que usted se deje endulzar el oído por cualquier pelagato que salga y le diga 2, 3 palabras, ni mucho menos se deje convencer por esas bodegas que está empezando a contratar para que le hablen bonito.
yo lo invito para que todos los candidatos, aún más, si yo le digo a usted, vote por un candidato, no me crea a mí. Vaya y le investiga absolutamente todo, porque usted no puede creer fielmente todo lo que ve en una pantalla. Entonces, este señor es el fiel ejemplo que usted tiene que investigar, tiene que analizar muy bien, no dejarse meter los dedos a la boca de todos estos influenciadores prepago que lo único que van es por su tajada, lo único que van es por su cargo político, porque ya tengo 2-3 bodeguitas que me han contestado y me han bloqueado cuando les hago la misma pregunta. Pero vamos a dejar que este precandidato nos diga cómo es una Claudia López 2.0. Entonces yo literalmente quiero decirle que yo voy a ser un soldado, como soy un soldado de Dios, voy a ser un soldado del presidente Petro para sacar ese país adelante. Y en lo que me quieran poner, en lo que crean que yo sea útil, lo haré como todo un soldado poniendo mi pecho al frente de las balas. Muy bien. Y usted lo acaba de escuchar. Recién ganó Gustavo Petro las elecciones, salió este señor como buena Claudia López, debajo del árbol que más sombra le dé, a decirle: vamos camarada Petro, vamos a sacar el país adelante. No le dijo camarada tal vez, pero le dijo: vamos que voy a ser un soldado suyo. Peor. Bueno, muy bien, y esto fue lo que dijo el señor presidente del Senado, el señor Cepeda, debido a todo este zaperoco, toda esta batalla campal en el Senado. Colombianos, les habla Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad, pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse casi $1 billón del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos. He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, a la que le pido celeridad, pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios. Es momento de respetar las instituciones. Es momento de respetar a la democracia. Es momento de respetar y rodear a los colombianos que tanto necesitan de la mano de los poderes públicos. Bueno, muy bien, ahí estaban las palabras del señor presidente del Senado. Ahora seguimos, vamos con más información, con todo esto, lo que ha pasado en este pasado miércoles y lo que está pasando hoy jueves. Vamos con más información. Y ahora sí, entonces, quiero esta nota, la que viene seguidamente, es porque otro problema que hay en Colombia es porque al parecer este señor Benedetti hubo una trama para dejarlo como ministro encargado de la presidencia de la República. Este señor Benedetti se formó también. Ellos hablan de fraude, pero van a escuchar muy bien lo que está sucediendo, lo que sucedió con esta nota del FM, porque este señor Benedetti no puede por qué estar como ministro encargado de la República de Colombia, porque el señor Petro se fue para China, y allá en China está pendiente. Ahorita van a ver también que la baby canciller metió las de caminar. Vamos, mejor dicho, estamos en batalla campal. Se formó el zaperoco, la pelotera en Colombia. Vamos a escuchar muy bien. Un decreto que designaba a Armando Benedetti como ministro delegatario, estallaron en las redes voces de indignación, diciendo no solamente lo ha perdonado 4 veces, lo lleva a una cartera tan importante, sino que lo nombra ministro delegatario con funciones presidenciales, con ejercicio de funciones presidenciales
a Armando Benedetti. Armando Benedetti, como es bien sabido, tiene muchos enemigos en el gobierno y fuera del gobierno, y muchos temas que están siendo sometidos al escrutinio de la justicia y de la opinión pública. Luego hubo un reversazo, una patraciada. Ahí empieza el secreto de doña Darcy Quinn. Le pregunto, doña Darcy, ¿engañaron a Gustavo Petro sus propios colaboradores? Pues, don Juan, muy buenos días para todos. Lo que ocurrió el viernes 9 de mayo en la Casa de Nariño no fue cualquier cosa. En el diario oficial apareció publicado el decreto 0499, como usted dice, del 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, delegando en funciones presidenciales durante su viaje a China al ministro del Interior, Armando Benedetti. Todo parecía en regla, todo oficial, salvo por un detalle. El presidente nunca quiso firmar eso. Horas después, el presidente Petro reaccionó en su cuenta de X, desmintiendo la designación. De inmediato se expidió el decreto 0506, esta vez nombrando a Guillermo Alfonso Jaramillo como presidente encargado, como ha sido costumbre. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo que hay detrás es grave. Para que alguien asuma funciones presidenciales no basta con una firma. Debe haber comunicación formal desde la jefatura de gabinete, visto bueno de la secretaria jurídica, visto bueno de verificación de que el designado pertenezca al partido de gobierno y notificación al Congreso. Sin embargo, hay más. Al parecer se utilizó una certificación inexistente o alterada que hace pasar a Benedetti como miembro del partido o del movimiento político del presidente. En cualquier caso, se registró una mentira en el decreto. Por su parte, Petro firmó creyendo que era el mismo decreto de siempre. Sí, señor, lo engañaron. Y la pregunta que retumba es, ¿cuántas otras veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces se están tomando decisiones a espaldas del presidente? Está firmando el presidente decretos sin saber, sin conocer, se están dando órdenes en su nombre que él no sepa. Esto, pues, no es un error técnico, es una operación política dentro del Palacio de Nariño, porque no se trataba de cualquier cosa, era ni más ni menos que nombrar al presidente encargado, mientras el presidente en funciones estuviera fuera de Colombia y además por una semana, ¿no? Y lo iban a hacer en favor de alguien que ni siquiera es del partido del gobierno, sin que fuera la voluntad del presidente. Pues ya doña Susana Mohamed fue clara en su cuenta de X, el ministro designado por norma debe ser del movimiento político del presidente, y tiene razón. ¿Qué hará ahora la Colombia humana? Mientras tanto, el presidente le jaló públicamente las orejas a Gustavo Bolívar, dejándole en una posición incómoda para el 2026, y ahora le iban a entregar la presidencia, aunque fuera por unos días, a alguien del partido de la U. Hágame el favor, porque es que el mismo presidente en su entrevista con Juanpis, si usted no se acuerda, el Juanpis González, dijo que Benedetti no es del pacto. El presidente fue claro en decir eso en una de las respuestas. Pues no estamos hablando de una omisión. Alguien quiso nombrar a Benedetti presidente en funciones por una semana. Sabemos que el asunto no para aquí, que sigue sonando cada vez con más fuerza y que los tambores de la guerra al interior del partido de gobierno de Petro están sonando. Esto está teniendo consecuencias. Doña Angie Rodríguez, lo acaba de decir nuestro enviado, no fue que por razones de salud. La verdad es que me dicen que la bajaron del viaje, que el presidente en su molestia, en su furia por lo que estaba pasando y porque le trataron de meter un gol de esos y lo hicieron quedar mal públicamente, simplemente le dijo a la señora Angie que se quedara aquí en Colombia, y ella iba a ir, estaba en la comitiva y fue la que invitó además a todos los demás al viaje. La bajaron. Bueno, una cosa para el presidente, hay que leer, ¿no? Hay que leer antes que firmar. Y también, ojo, le están metiendo goles. Es que esto es de la mayor gravedad, Darcy. Claro. No, sí. Como usted dice, no es simplemente una omisión. Y no es simplemente tampoco un problema político. Si hay un decreto falsamente motivado, si hay un movimiento deliberado para generar este cambio en lo que se sabe es la voluntad del presidente de la República para designar a Guillermo Alfonso Jaramillo, sin ir mucho más allá, y a ojo de buen cubero, esto aguanta por lo menos una indagación penal. Y a los colombianos nos tienen que explicar cómo es posible que hubiera terminado un decreto con una motivación falsa
¿Y cómo pudo terminar un decreto con una decisión tan delicada? Es que ese decreto, para que nuestros oyentes lo tengan claro, es el que dice quién ejerce como jefe de Estado funciones clave cuando Gustavo Petro está fuera. Es ni más ni menos que quien tiene la función presidencial delegada. Y aquí hemos visto muchas cosas pestilentes, hay que decirlo, y que la justicia opere, y hemos hablado 1000 veces de la plata que entró a la campaña, y hemos hablado 1000 veces de la unidad de gestión de riesgo, pero esto no tenía antecedente. Que lleguen a que el presidente firme un decreto que no quiere firmar, designando ministro delegatario con funciones presidenciales, por Dios. Yo pido como colombiano que a mí me digan qué está pasando con esos decretos. Si le metieron al presidente un gol, ni más ni menos con quien lo reemplaza, ¿cuántos otros goles no estarán metiendo? ¿Y quién los mete? Lo que me llama la atención, Darcy, es que Angie Rodríguez es una persona de Guillermo Alfonso Jaramillo. No parece que fuera Angie Rodríguez por su procedencia quien le estuviera haciendo mandados para bajar a Guillermo Alfonso y subir a Benedetti. ¿Qué pasó? ¿Se pasó Angie Rodríguez a la cuerda de Benedetti o hay otra persona en Palacio? Porque además todos los que revisan en la Secretaría Jurídica tienen que saber. Lo que dice Susana Muhammad no es ninguna novedad. 1000 veces Colombia ha oído que el ministro que queda encargado de las funciones presidenciales no es el primero en la precedencia, que es el del Interior, sino el primero del partido del presidente en la precedencia. ¿Se acuerda, don Juan, en el gobierno Duque, que la ministra del Interior era Nancy Patricia Gutiérrez y ella no quedaba como presidenta? Ponían, por ejemplo, en ese caso a Alicia Arango, que era la de Trabajo, porque Nancy Patricia Gutiérrez no era originalmente del partido del presidente Duque. Acuérdense que había toda una discusión al respecto. Así es. Tenaz lo que está pasando y ha pasado en Colombia con todo esto. Se habla ahí en este material, gracias a la FM, de que hay documentos falsos para dejar a este señor Benedetti como ministro encargado, ministro delegatario por la salida de Gustavo Petro para China. Hasta eso hemos llegado aquí en Colombia. Y vamos a seguir con la información. Y aquí está. Ahora sí, entonces quiero que se preparen para que escuchen la metida de patas. ¿Qué fue lo que hizo Laura Sarabia, la baby canciller, con la metida de patas? Las de caminar. Van a escuchar muy bien este informe. @Julio Sánchez Cristo Oficial. Y no contó nada más la doctora Sarabia de lo que pasó con el documento que ella llevó. Julio, no. Julio, porque hubo drama, ¿no? Ya vi por ahí su video. O el video publicado en cierta red social. Sí, no, su video de Instagram sí es bastante interesante. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues en algún momento. Pues pasó que ese documento no lo elaboró la canciller. Es un documento que viene estudiando el gobierno desde antes de que ella fuera canciller. Mejor dicho, el sueño de la ruta de la seda del presidente Petro es de hace mucho tiempo. Él ha estado con eso hace rato. Claro. Y eso lo venían preparando precisamente para el momento que se vivió ayer. Presentarlo directamente en la China. Y ese documento es la carta de presentación de Colombia para ingresar a esa megaestructura, a ese gigantesco entramado de comercio que lidera la China. Pues todo muy bien, Juan Diego, divinamente. El documento estaba hecho, documento que tiene un soporte de 400 folios. Y de pronto pasó lo siguiente. A ver. Que en Bogotá, no sé cómo ni por qué, se enteraron que el documento en Beijing era distinto al que se había elaborado.
habían cambiado algunas palabras. ¿Cómo va a ser? Sí. Y la palabra que usó uno de los autores del documento es que lo desnaturalizó. Agregaron palabras que no decían nada. En fin. Pues Bogotá se impuso. Se impuso y duro. Esta preocupación fue socializada en el chat de los altos miembros del gobierno. Así es de que este no es un secreto. Esto está por escrito en un chat donde están todos los ministros, todos los directores de oficinas adscritas a la presidencia de la República e inclusive de comunicadores que trabajan para la Casa de Nariño, donde se protestaba precisamente por lo que podría pasar. Y ganó Bogotá, se cambió el documento y lo que la W pudo establecer, y hay unas fotografías muy dicientes, es que esto le causó una profunda molestia a la señora canciller. Profunda molestia a la señora canciller. Pero profunda ¿hasta dónde? Porque es que ya esa las profundas molestias... Esta sería, ¿qué número de desautorización? No, la por eso. Número 3, la número 4, ¿no? La cuarta. La cuarta. Desautorizarla se está volviendo una costumbre. Y entonces el presidente fue enterado. Pero ya cómo cambia... No, yo no. Como tu propio un documento, pues que además me imagino debe ser revisado por las dos partes, ¿no? Porque un texto que firman el presidente chino y el presidente colombiano, pues... Hablé con el doctor Ocampo, él es el secretario jurídico. Nada que firma el presidente no está revisado y firmado por el doctor Ocampo. Y más si se trata de un acuerdo internacional. Pero es que por eso me parece sorprendente que algo así pueda pasar. Bueno, y allá qué pena con los anfitriones, ¿no? Claro. Qué pena, ¿no? Un segundito, que aquí el documento, que no sé qué, que... Eso le iba a decir, Julio, porque usted en su video en Instagram habla de eso, de que en una sala eso ocurrió ahí en público. Qué pena con los anfitriones. Qué pena con los anfitriones. Usted estaba muy chiquito, Félix. Juan Diego no había nacido. Estaba en planes. Un gran periodista de Bucaramanga, ¿no, Alberto? Alfonso Castellanos, santanderiano, ¿no? Sí, señor. Un maestro. Radicado en Santa Marta. Sí. Don Alfonso Castellano tenía un programa genial. Ay, buenísimo. Que se llamaba Yo sé quién sabe, Félix, lo que usted no sabe. Lo que usted no sabe. Y Laura Sarabia. No hay otra explicación. No hay otra explicación. No es... Pero entonces la teoría de que... No, todo es una contradicción. La teoría de que el decreto Benedetti... Igualito. Murió por cuenta de... Igualito, Alberto. Igualito. Claro, pero en este caso... Pues no ganó la partida. No, porque se enfrentó a todo Bogotá. No, y pues a China. Bogotá estaba rodeando el documento. Pero además, ¿qué habría cambiado? Sí es interesante saber qué cambió. Desnaturalizaba el plan de Colombia en la ruta de la seda. Usted menciona no lloró en su video, Julio. ¿Por qué? No sé. Porque a veces uno cuando está triste llora, ¿no? Sí, Juan Diego. Bueno, no, hay quienes lloran de la ira también. Pero es que es porque pudo haber ocurrido eso, lágrimas, porque... Lágrimas, gritos. No lo sé. ¿Y de la camisa nada? Lo que no entiendo es una cosa. Muy buena. Es que salen a dar un parte de victoria, ¿no? Que no ha pasado nada, todo divinamente, ¿no? Esto está en el chat de los ministros. O sea, esto fue público ante todo el gabinete. Es que Bogotá se tuvo que blindar con Bogotá. Pero y el presidente, perdóneme, y el presidente no está ahora sí con motivos suficientes para decirle a la ministra, muchas gracias. Nunca lo va a estar. Porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pero el cambio de documento fue con la canciller o sin la canciller. No, yo no sé.
Es que eso también, porque es que es una cosa increíble. Realmente. Tú has sido la canciller. Es que no podemos seguir en lo mismo. No. No, pues que la orden fue revivir un documento y cambiarlo por el otro. Ahí ya no había opinión que dar. Por eso, pero ella se enteró en el camino, pues. Pues sí, yo creo que le dijeron. Del Palacio dicen que el documento que va es el original y no en el nuevo. No, eso sí. A ver, la canciller opina sobre el tema. ¿Qué dice José David? Pues Julio, nos acaban de escribir algunas fuentes de Cancillería directamente, ya pues después de esto que usted nos está contando, y nos dicen, hubo un tema con el título y por eso ella entró más tarde, porque estaban ajustándolo. El texto es el mismo, no fue más. Que la sacan, que no la sacan, lo mismo que la OEA. Ella no hizo nada, aquí ella no redactó nada, es lo que nos están diciendo desde Cancillería algunas fuentes, Julio. Acompáñenos. Impresionante lo que ha pasado con eso de la pobre Laura, la vicecanciller. Metió las de caminar y sigue, ve, aquí sigue otro pedacito para que tomen y caigan en contexto de lo que le pasó a esta pobre mujer. Vamos a escuchar. Marcela, sobre la información que hemos divulgado de lo que pasó en la China con el documento, hemos hablado de un mensaje en el chat privado de los ministros y directores de departamento. ¿Usted tiene confirmado que ese chat lo reciben todos los ministros? Sí, Julio, pues este es el grupo en el que está, como usted lo mencionaba, el gabinete ministerial y funcionarios del alto gobierno, y hasta donde entendemos, allí sí están todos los ministros. Pues yo creo que a propósito de lo que ha dicho la canciller, que todo va divinamente y que no ha pasado nada, pues ha pasado algo muy grave. Y la prueba es el chat que Marcela consiguió. ¿Qué dice ese mensaje sin que nos revele la fuente? Todos los que están en ese chat saben de qué estamos hablando. ¿Qué dice el chat? Sí, señor, pues obtuvimos en exclusiva este chat del gabinete ministerial en el que se confirma lo que usted nos contó desde muy temprano esta mañana, el nuevo episodio que deja en evidencia la molestia y la distancia entre el presidente Gustavo Petro y su canciller Laura Sarabia. Uno de los funcionarios del alto gobierno escribió el siguiente mensaje. Desde Cancillería habían cambiado el documento sin autorización del presidente, pero logramos a último momento volver al original que siempre trabajamos. Alegría porque, aunque desesperados, no pasarán. Ese es el mensaje donde queda en evidencia que había molestia o malestar por las modificaciones que se hicieron al documento con el que se concretó el compromiso de Colombia para llevar al país a la adhesión a la Ruta de la Seda. Pero, Marcela, una amable precisión. El no pasarán tiene tilde en la última A, ¿no? Sí, señor. Entonces sería... No pasarán. Uy. Marcela, ese no pasarán está con, no sé, en exclamación o algo así. Mayúsculas. Es que no pasarán, y aquí hay que mirar la historia, tiene un significado político potentísimo. Era el lema de las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil Española para hacer frente a las fuerzas golpistas o nacionalistas que, bueno, pues que estaban encabezadas por Franco. El no pasarán era el llamado a la defensa de Madrid cuando ya estaba completamente asediada la ciudad por los golpistas de Franco. Es más, el no pasarán es una frase que utilizaban para decirle no al fascismo. Así que calcule usted lo que significa ese no pasarán en ese chat donde muchos, si no la mayoría, deben saber lo que significa no pasarán. Le están diciendo fascista a la canciller. Bueno, pues no sé si llegar hasta ese nivel. Pero mire, hay otro detalle. No puede maltratar a una compañera, Alberto, de esa manera. No, yo no estoy maltratando a ninguna compañera, al contrario. No pasarán, es que Marcela dijo. El maltrato es que la canciller se debe haber sentido un poquito mal cuando ven eso en un chat en donde pues hay 15 personas. Y ya que estamos hablando de la forma, hay otro tema que es importante y es que está en negrilla
la siguiente parte: sin autorización del presidente. Eso queda dentro del mensaje resaltado en negrilla y el no pasarán en mayúscula. En ese no pasarán insistió mucho el presidente Gustavo Petro en su discurso del 1 de mayo, precisamente haciendo alusión tiene un simbolismo. No en el tono de Juan Pablo, esa gritería. Sí, porque es un mensaje escrito, entonces pues no sabemos el tono del... No, porque... Pero si está en mayúscula. Usted me dice que está en mayúscula sostenida. No pasarán, no pasarán. No, pues toca llamar al padre Calvás otra vez a que se tranquilice. Juan Pablo Calvás. No, ya el bonete quedó en la casa. Duro. Me parece duro porque es que le están diciendo... No, que a uno le digan no pasarán, a una señora, le están diciendo fascista. Exacto, y es una señora que se sienta con ellos cada lunes en el Consejo de Ministros. Pero, hay una cosa que yo veo del no pasarán, es que es como si fuera de oposición, más allá de... O sea, que es del otro bando. Es como del otro bando, pero no pasarán, es que no va a lograr lo que quiere. El ambiente no es el mejor en todo caso. Sí, Félix, por eso decía lo del discurso del presidente el 1 de mayo, porque él precisamente se lo decía a los congresistas, insistiéndoles en que tenían que avanzar con la discusión de la consulta popular, en lo que están hoy. No, y ahí está claro el señalamiento. Desde Cancillería habían cambiado el documento sin autorización del presidente en negrilla, pero logramos a último momento volver al original que siempre trabajamos. Alegría porque, aunque desesperados, no pasarán. Mire, no pasarán. Fraude y más fraude. Tiene razón que todos hablan ahí con todo este zaperoco, con toda esta batalla campal, hablan de fraude. Porque ya saben, el ladrón juzga por su condición. Y vamos a rematar. Quiero rematar en esta mañana ya con las palabras de la doctora María Fernanda Cabal, con lo que ha sucedido en Colombia. Con eso despido, muchas gracias, un saludo para las 1034 personas, compatriotas que están aquí. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente y comparte y ayúdenos a que seamos más compatriotas colombianos defendiendo nuestra libertad y nuestra democracia. Y como se los prometimos a ustedes, está con nosotros la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Senadora, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos tan temprano en la mañana para hablarle al país de lo que ocurrió ayer. Muy buenos días, Demar, a usted y a toda su audiencia de la Hora de la Verdad. Senadora, cuéntenos detalle a detalle, ¿cómo fue este momento en el que terminó el pacto histórico Armando Benedetti encima de Diego Alejandro González, el secretario general del Senado, en una situación que se veía preocupante porque era realmente violenta la forma en cómo le reclamaban? La izquierda siempre ha tenido formas vulgares y grotescas porque ellos sienten que pueden pisotear a los demás. Son los únicos que tienen la razón, se autoproclaman víctimas, siempre hablan de garantías, pero nuevamente para ellos y para nadie más. Entonces, la verdad, el espectáculo grotesco, pensamos que Armando Benedetti iba a golpear al secretario. Por fortuna, varios congresistas se pararon alrededor, como el senador Blanco, ustedes lo vieron. Se hizo una especie de barrera de protección porque para Armando Benedetti, ya sabemos su trayectoria, ya sabemos que este gobierno del cambio lo que hizo fue exaltar lo peor de la política y volverlo socio, porque para llegar al poder tuvo que asociarse con Roy, con Benedetti, con el pacto de la picota, y finalmente salió lo que tenía que salir: la sensatez. En un país deshecho como Colombia, donde la fuerza pública no da abasto, donde más poderoso es el delincuente con tecnología que quienes nos defienden, pues finalmente Petro entendió que no pudo comprar al Senado de la República, así como venía comprando los votos para sus reformas, así como se le señala al gobierno de comprar la elección del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y muchos escándalos que saldrán más. Ya usted se dará cuenta, Ademar, lo que se viene, el tema de Carlos Ramón González y lo que se viene con el asilo de Martinelli, que parece que ya hay varias solicitudes de asilo de los bandidos del gobierno en Panamá. Conclusión, tenemos instituciones siempre poniendo al borde del abismo
a Colombia que lo ha soportado todo. Instituciones, valor civil, ganas de trabajar por un país y de verdad que yo me siento muy, muy orgullosa del Partido Centro Democrático. El presidente Gustavo Petro en sus redes sociales no ha parado de trinar violentamente contra el Congreso de la República y también, por supuesto, haciendo llamados a las calles. Gustavo Petro habla de repetir los hechos de 1970, después de que fuera derrotado Rojas Pinilla contra Misael Pastrana, y habla de fraude. Senadora, estos llamados al cabildo abierto, y entonces dijo cosas como que le pediría a la fuerza pública que no disparen contra la gente y que no tengan las armas contra ellos. ¿Qué es todo esto que pretende el presidente Gustavo Petro en momentos en los que debería llamar a la calma y al contrario llama a la revuelta o llama por lo menos al desorden? Porque de verdad no tiene otra palabra eso. Porque a él le gusta el caos, él disfruta en el caos. Desde que llegó al poder, que no se nos olvide, con 5.000 millones de pesos que se le demostró en el Consejo Nacional Electoral a través de una auditoría forense que superaron los topes de campaña, más todo el dinero que se sabe que entró, los audios de Benedetti, testimonios, pacto de la picota, el hermano de Petro. El señor no para en su frenesí porque es una persona que está fuera de realidad. Petro tiene que hacerse un examen psiquiátrico y toxicológico. Y yo me pregunto también, ¿es él el que trina? ¿Es un equipo que trina? Está en China, no sé en qué parte del viaje esté, cuántas horas de diferencia. Vamos a calcularle si duerme o no duerme. No, pues no es él. Son 13 es horas, él y otros. 13 horas de diferencia, senadora, y al momento en que ustedes estaban en la discusión, pues Petro no madruga. O sea que no lo veo a las 5, ni a las 4, ni a las 3 de la mañana despierto trinando, ¿no? No, con seguridad no es él. Yo creo que los trinos, también interesante revisar el hilo de trinos. No es él. Él es cuando le ve uno el escrito del trino descoordinado. Cuando empieza, me supongo yo, que en esas trasnochadas empieza a escribir sin ningún, ¿cómo se dice? O sea, sin sentido lógico y empieza a cometer errores ortográficos y se vuelve repetitivo, los trinos largos, esos trinos donde intenta ser poeta, pero lo único que logra es que los colombianos estemos aterrorizados de la personalidad peligrosa. A él solo le queda de mar la violencia, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se viene, hay que organizarse los civiles con la fuerza pública. A pesar de Petro, hay que lograr superar el tiempo que nos queda. Ojalá en este país y ojalá logremos reformar de mar la forma de declarar indigno un presidente. Este presidente es una vergüenza. Ahí falla el sistema político colombiano. Usted no tiene por qué soportar un mal gerente, ni un gerente borracho, ni un gerente drogadicto, ni un gerente psicópata en su empresa. Y estamos 52 millones de colombianos, incluidos a los que votaron por Petro, teniendo que soportar, porque valga la verdad, hay mucho arrepentido, a un loco que desde el gobierno su intención es incendiar el país. Hay muchas personas que se siguen preguntando, senadora, ¿por qué ustedes en la oposición dicen que han salvado a Colombia, que han logrado evitar un desastre mayor, que lo mejor que podía pasar era hundir la consulta popular? ¿Cómo explicar eso, senadora? Claro, hay que explicar y hay que preguntarle a la gente, a los 12.5 millones de personas que cocinan con el cilindro, que compran cilindro de gas para cocinar, si está muy feliz comprándolo no a 50.000 pesos, sino hasta 170.000 pesos. Hay que preguntarle a las familias que viven desde hace un tiempo tratamientos médicos de enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas,
a las familias que tienen niñitos enfermos, abuelos enfermos y están muy felices haciendo fila, esperando un medicamento que antes no hacía falta. Hay que preguntarle a la gente si está muy feliz con que confinen a los habitantes de Ismina, con que en el Catatumbo la violencia no para, con que en el Cauca es territorio tomado por los carteles, en el Guaviare, en el Putumayo, en Nariño. Hay que preguntarles si están muy felices y se sienten muy seguros con el gobierno de Gustavo Petro y si están muy felices con un ministro como Benedetti ya acusado por el robo a Fonade, un ministro como Sanguino acusado por saqueo, un ministro como Jaramillo, que así le puse yo en un trino de la madrugada, parece el doctor Mengele, el doctor de la Alemania nazi que hacía experimentos con los judíos en los campos de concentración, un tipo indolente que no le importa que la gente se muera, así como la Corcho, otra loca, que a toda costa quieren imponernos una reforma a lo comunista, pero le aseguro además que ellos van con prepagada, con medicina de primer nivel. Y a todos los que les hemos preguntado y les vamos a preguntar si les parece muy bien, hay que contarles que la reforma lo que hacía era expulsar del trabajo formal a 600,000 colombianos. Y hay que contarle también a esos mismos, a los que les hemos preguntado si están muy felices, que Petro solo quería aceitar la maquinaria de su campaña con 750,000 millones que no usa, ni para los subsidios de gas, de gas natural, ni para el subsidio del gas del cilindro de gas, ni para pagar los medicamentos, ni para darle recursos tecnológicos a la fuerza pública. Era para él, para sus ladrones, Ali Baba o Ali Petro y los 40 ladrones, y para tomarse las elecciones del 2026. 2 votos salvaron la democracia en Colombia. Porque no se entiende, senadora, si en el momento del debate estaba claro que podía revivir la reforma laboral, ¿por qué no negociaba, como se hace tantas veces entre el gobierno de turno y los congresistas, que bueno, no se puede las dos cosas al tiempo porque además puede haber fallas en la lógica de dos reformas que no entiende uno cómo vayan a terminar? Pues lo lógico era que se tramitara la del Congreso de la República o que si se quería entonces la consulta popular. ¿Por qué tanta insistencia del petrismo en la consulta popular si ya se va a tramitar la reforma laboral en el Congreso de la República? Porque es que es mucha plata y es un gobierno que ha venido perdiendo adhesiones. Si es que lo ve uno en la calle, lo siente. El que sigue petrista es porque finalmente es un fanático. El fanatismo es ignorancia. La mayoría le dicen a uno, yo fui petrista, soy un petrista arrepentido, estamos peor. Pero mire hasta dónde nos llevó la propaganda y hasta dónde nos llevó una campaña mafiosa, así como Petro llama a sus adversarios, así es él, porque él es lo que dice de los demás, una campaña mafiosa. Entonces aquí, Demar, 750,000 millones en manos de los depredadores de Colombia. Ya vio usted que llamaron también a juicio al de la función pública, ¿no? Sí. Cómo cambió los manuales, cómo nombró a quien se le daba la gana, ni siquiera un control de nada a la función pública entregada a la corrupción. Ya vio usted cómo llamaron también a juicio a Carlos Ramón González, el poderoso, ex M19, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, que Olmedo López cuenta que él es uno de los 3 del cónclave junto con el ministro de Hacienda Bonilla y junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Bueno, ¿dónde está Carlos Ramón, fundador del Partido Verde? ¿Dónde está? Siempre lo pregunto. En Barcelona, España, buscando asilo gracias a los catalanes que vinieron a hacer negocios en Colombia, amigos de Verónica, o el asilo a Martinelli, el expresidente de Panamá, es en contraprestación a varias solicitudes de asilo que van a pedir los bandidos de este gobierno.
porque se dice que Laura Sarabia también está buscando asilo. ¿Y qué va a pasar en esa pelea entre Laura Sarabia y Armando Benedetti? ¿Quién gana el pulso de Mar? Yo creo que se lo gana Benedetti y Laura debe estar buscando a dónde irse. Tremendo panorama el que tenemos en el país. Senadora, usted dijo algo en medio de sus discusiones ayer entre periodistas y intervenciones en el Congreso de la República, porque si bien es cierto la reforma de Petro elimina empleos, ¿qué debería ser una reforma laboral que sea la antítesis de eso que propone el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué se le puede proponer a los colombianos? Dimar, cuando uno ve cómo funciona el Estado o cómo no funciona, por sentido común, si uno quiere que el empresario genere empleo, usted lo que tiene que hacer es quitarle impuestos. Y para poder reducir impuestos en una Colombia que tiene una carga de impuestos excesiva, usted tiene que pasar, es una reforma tributaria al contrario, bajando el IVA, sentándose con los gremios del sector productivo para tumbar leyes malas, para tumbar decretos que impiden que la gente se formalice y que genere riqueza y que tribute y que sus empleados tengan prestaciones sociales y paguen a salud y pensión. O sea, por lógica, alivie la carga del empleador. Usted alivia la carga y ese negocio que florece, crece, y cuando crece necesita más empleados. Cuando uno tiene recursos, paga mejor sus empleados. Entonces, para poder llegar a lo que uno quiere, uno tiene que empezar por reducir el tamaño del Estado, que es el que genera esa carga fiscal sobre el empresario grande, mediano o pequeño. Entonces la fórmula tiene que empezar por allí. Y después una reforma contraria a la que está estableciendo Petro con su socialismo, tiene que ser una reforma que libere al trabajador y al empleador. Trabajo por horas, trabajo solo los días que pueda, pago por horas, deje al trabajador libre de decidir sin generarle cargas y obligaciones laborales al empleador. Una reforma que además mire que el mundo es competitivo. Usted no compite en un mundo global con excesivas cargas porque hace que el empresario cierre porque no le es rentable Colombia y se va para otro país porque el que sabe hacer riqueza la hace en cualquier lado. Se va. Lo que pretendían ahora y lo que siguen pretendiendo, que hay que tener cuidado con esta reforma, es expulsar del trabajo formal a cientos de miles de empleados. ¿Qué hace un restaurante de fin de semana? No puede con la carga adicional. Cierra o recorta personal. ¿Qué hace un establecimiento nocturno de fin de semana? Cierra, porque no es capaz. Entonces, o usted traslada ese sobrecosto que le ponen ahora por una reforma que le va a cargar más obligaciones al empleador, lo carga el producto al consumidor, y si el consumidor no consume, le toca recortar el tamaño de su negocio o le toca cerrar. Entonces, qué trabajo de Mari, se lo digo yo, que ya llevo 10 años en el Congreso, enfrentar la estupidez, la ignorancia, la terquedad, la maldad, porque tiene distintos grados, depende de quién venga, para defender el sentido común. No crecemos mientras tengamos del otro lado ignorancia y fanatismo. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias. Sabemos de su agenda para que sigan sus compromisos. Le agradecemos siempre estar aquí en La Hora de la Verdad. Un feliz día. Un feliz día de mar a usted y a todos los oyentes.